No, yo sí tengo calor. Nada más que aquí me tarda un poquito en acomodar todo. Feliz Día del Padre a todos los papás. A él sí se paró, mira, él sí lo toma en serio. Yo la verdad nunca sé cuándo es el Día del Padre. Yo me entero por la tele. Que no es como, que es el 10 de mayo, que el Día y el Día del Padre no sé ni cuándo es. De repente me sale con la sorpresa. El domingo es el Día del Padre y, o sea, la mamá toda la celebración, al papá. Hasta mariachi le llevan a las mamás y tradiciones. Y a los papás, ¿cuándo es el Día del Padre? ¿Quién sabe? No, pero felicidades. Pero en realidad yo no sé cuándo es el Día del Padre. ¿Es el segundo domingo de junio o es el tercer? ¿Segundo? ¿Es el tercer? Porque como cambia tanto ya no sé, la verdad, honestamente, no lo digo de broma, la verdad que no sé cuándo es. Pero sé que es hoy, así es que les mando felicitar a todos los papás. Y las mamás pues se aguantan, ya tuvieron su día. Bueno, hermanos, hoy me toca predicar a mí. Ya tenía unas cuantas semanas de que no subí aquí, ya está raro, me siento. Pero pues Dios tiene su tiempo. La verdad me tomé un par de domingos de descanso. Entre el trabajo y tantas cosas, la verdad que uno termina agotado. Y dije, ya cuando me dice mi papá, no, te toca este domingo, perfecto, ya estoy descansado y que me toca desvelarme hoy. Bueno, ni modo, pero pues ahí el Señor me va a dar las fuerzas, ¿no? Para tocar y predicar. Bueno, de lo que les voy a hablar hoy, hermanos, es sobre un tema de que pues muy a menudo, es muy frecuente que se habla de esto y como que es importante estarlo recalcando de manera seguida, porque yo creo que es lo más básico en la vida de cualquier creyente. Y a lo que me refiero es, por lo básico es porque fuera de lo que es vamos a decir una oración para salvación, lo que es continuo en la vida del creyente es el arrepentimiento. Algo que muchas veces se olvida o se menosprecia o se desprecia, no sé cómo le queramos poner, porque se ve a veces como que es algo que no es necesario hacer. Y eso yo lo atribuyo a que muchos falsos pastores o pastores ignorantes o indoctos de la palabra que repiten este tipo de mentiras y lo convierten en una teología. Porque dicen, por ejemplo, una vez les conté, no sé si les conté, una vez tuve una discusión con un pastor de Ensenada, ya ni me acuerdo cómo se llama, porque después de que discutí con él me bloqueó en el Facebook, porque le hablé con él en el Facebook, no sé de qué salió y hizo un comentario y le puse, no, sabes que yo no estoy de acuerdo por esto. Entonces lo postea algo y yo le pongo que no estoy de acuerdo por esta y esta razón, y luego luego se te aparece la ventanita, ¿no? ¡Ting! En el Facebook, ¡ting! Un día, en una noche, estaba ahí acostado así, estaba en la computadora. Y hace como unos 6, 7 años. Y entonces estaba hablando con él y me decía, y me salía con puras ondas. Estoy seguro que este camarada fue a escuela teológica. Por todas las ondas que me decía, me hablaba en latín y que me hablaba que es que la no sé qué de la no sé cuál, y yo estaba así como, y ya me metía yo, cuando estaba hablando con él me metía a la internet ahí, porque estaba en el internet, ¿qué quiere decir esto que me sale con el latín? Ahora resulta que me salen hasta con latín. Yo creo que fue a escuela teológica, y como las escuelas teológicas muchas tienen bases católicas, casi todas tienen un fundamento católico, me salía con esto y con lo otro, ¿no? Y entonces, era precisamente sobre el tema del arrepentimiento. Es que él es de los que predica que una vez salvo, siempre salvo, y no hay nada que podamos hacer nosotros ni para perderla ni para permanecer salvos, y me salía con una teoría bien exagerada, ¿no? Y yo le decía, bueno, entonces el hombre no tiene nada que, una vez que confiesa al Señor Jesús como su Salvador, ya no tiene nada de qué arrepentirse, entonces ya la hizo.
No, es que mira, es que tienes que entender que si realmente, y salen con esto siempre, si realmente estuviera convertido, no pecaría. Si realmente estuviera convertido. No, pues entonces nadie está convertido porque todo el mundo peca a diario. Le dije, y le mostraba versículos en la Biblia. No, pues que en Hebreos dice esto y en el Antiguo Testamento esto. Entonces me salió con la clásica, ¿no? De que descartan el Antiguo Testamento. No, es que todo esto ya no aplica. Bueno, pues rompe la Biblia a la mitad y tira la mitad, esa mitad a la basura, ya no te sirve de nada. Y luego le decía, y en Hebreos habla de esto, y le saca todo. No, pero es que esa fue escrita para los judíos del tiempo. Bueno, entonces arráncale ese libro también, esa carta pues también al Nuevo Testamento, arranca. Y ya cuando le empecé a decir todas esas cosas se enojó y me bloqueó. Pero es porque continuamente se predica en los púlpitos hoy en día para hacer sentir bien a la gente de que no tenemos nosotros motivo por qué arrepentirnos, que estamos bien ante los ojos de Dios, somos bonitos y nos quiere como sus hijos y nunca se va a enojar con nosotros. Y yo siempre siempre he hecho el ejemplo de la relación padre e hijo, que es la relación con Dios. Yo creo por eso instituyó ese mecanismo o esa forma de nosotros relacionarnos entre los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, mis hijas, por ejemplo, hacen algo mal, yo las tengo que regañar y tienen que pagar las consecuencias de que hacen algo mal, ¿o no es así? O los dejan hacer lo que quieran. Pero eso no significa que el día que venga su cumpleaños no le voy a regalar un regalo. ¿O sí? O significa que porque se portó mal, se peleó con alguien o sacó un 6 en un examen, significa que cuando llegue después de la escuela, llegue a la casa, no le voy a dar de comer. No vas a comer porque sacaste 6. Yo no conozco ningún papá. Bueno, si hay un papá que hace eso, la verdad, agárrenlo a garrotazos, porque pues ningún papá hace eso, ¿verdad? Yo no conocía. Sacaste 6, ahora no comes. Pero mamá, no, si yo no voy a comer, tú tampoco. Sí, mamá, pero tú estás a dieta, yo no. Y entonces le digo, la relación de Dios con el hombre es parecida a eso. No significa que porque somos sus hijos no nos va a corregir, ni nos va tampoco a cuando cometemos un error no tenemos motivo por qué pedir perdón. Le digo, no es eso. O sea, mi hija comete un error, me pide perdón. Se pelean entre las niñas y ¿qué les dicen? ¿Qué les dicen los que tienen más de un hijo? No le dicen, pídele perdón a tu hermano, ¿o no? ¿A que así les decimos? Se pelean y luego le dan, no, que él se peleó, y que se terminan desgreñados los dos, llorando en el carro. Mi esposa lo que hace es que cuando llegamos a la casa las deja encerradas en el carro y dice, no se bajan hasta que se pidan perdón. Y te das cuenta cuando no se han pedido perdón porque o no se bajan o se bajan cada quien de su lado. Y cuando andan bien contentas se bajan a veces del mismo lado del carro, ¿no? Se bajan, dale, bájate tú primero. Pero cuando andan enojadas le digo, no se han pedido perdón, no se las creo. Métanse al carro y pídense perdón. O sea, a lo que quiero llegar es que el ser humano, a pesar de ser salvo, porque la salvación es un acto que tiene un efecto permanente en la vida del creyente. En el sentido de que, como dice el Hebreos, una vez hecho el sacrificio, ya no hay nuevo sacrificio que hay que hacer para otra vez recibir perdón de Dios. Pero eso no significa que nosotros no tenemos que arrepentirnos del pecado diario, porque el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, no entra un switch en nuestra cabeza que ya evita que nosotros sigamos cometiendo pecados o cometiendo errores. Porque es muy fácil, le preguntas a alguien que se ascribe a ese tipo de teología, y le dices, bueno, ¿qué es el pecado? Y no saben contestar, ¿eh? Yo he conocido a muchas personas que predican ese tipo de teología de que no tenemos que arrepentirnos de nada. Le pregúntale qué significa pecado, cómo me defines la palabra pecado, y no tienen ni idea de cómo definirla, absolutamente ninguna idea. Bueno, y le sacan la vuelta a la parte clave, pero siempre te sales con algo. Bueno, es que el pecado es pues estar mal con Dios. Y bueno, ¿qué es estar mal con Dios? No, pues, y nunca te saben definir. Porque la manera porque tú puedes definir qué es el pecado es violar la ley de Dios.
Así lo dice, así lo define el Nuevo Testamento, es violar la ley de Dios, los preceptos de Dios. Pero como no quieren usar esa palabra, le brincan y le sacan la vuelta. Entonces, si la definición del pecado es violar la ley de Dios, ¿cuántos de nosotros no lo hacemos a diario? Lo hacemos a diario, ¿no? Fíjense, una de las cosas que más comunes, y estaba leyendo sobre este tema, cuando estaba investigando sobre el tema, una de las cosas más comunes entre la iglesia, yo creo que es el principal, por decir pecado, que tiene la iglesia, es el chisme, el mitote, las opiniones sobre lo que piensa uno del otro, lo que hizo uno del otro, y en generalmente infundadas. Y estaba viendo sobre David Wilkerson, estaba hablando de eso, dice, esa es una de las principales pecados, porque el chisme es un pecado, por si no lo sabían, andar chismeando y mitoteando y opinando es un pecado. Y el principal en la congregación es precisamente ese, o en las congregaciones, entre otros, porque todo el mundo comete, pero de repente se pone sabroso el chisme y ¿qué hacen? Le hablan por teléfono. Fíjate de lo que me enteré. Cuando estaban en el mundo sí hacían eso, ¿verdad? Se enteraban de una cosa y luego le hablaban. Ahorita ya la miden un poquito más porque ya saben que les remuerde la conciencia, y ese remordimiento de conciencia no es más que el Espíritu Santo diciéndote, hey, cállate la boca. No tienes por qué estar hablando de cosas que no te incumben, ¿verdad? Pero esa es una de las principales cosas. Entonces, si ese es uno de los principales, por decirle así, pecado, utilizar esa palabra, que existe en la congregación, ¿habría motivos de arrepentirse o no? Yo creo que diario tendríamos nosotros un motivo para arrepentirnos, nada más con uno de esos. Porque de entre los 613 mandamientos, ¿se acuerdan cuando les hablé de los 600? Uno de esos es uno de los 613, les quedan 612. Y estoy seguro que la mayoría de la gente pues puede pasar un día sin haber asesinado a alguien. Ok, yo lo entiendo, pues nada, sí. Porque lo ven como que esos son los pecados, ¿no? Es que ese es pecado grave. Bueno, los 613 y todos los mandamientos de Dios y los preceptos no están divididos en importancia, no dice grado 1, grado 2, grado 3, o sea, todos son parejos. Entonces, no hay motivo para nosotros decir, no hay pecado, porque no he matado a nadie. De los 10 mandamientos no he violado ni uno. Mira, hoy es viernes, no es sábado, no he violado el cuarto. No he usado el nombre de Dios en vano. No he codiciado los bienes de mi vecino, de mi hermano y sus animales y todo eso, y no he hecho mil y unas cosas que están mal, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que en nuestra vida diaria o en nuestra vida cotidiana no estamos cometiendo pecados, pero fíjense, la mayoría de los reproches que tenía el Señor contra el pueblo de Israel, si leen en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una lectura histórica, entonces nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se relacionaba Dios con el hombre. En el Nuevo Testamento no existe eso. El Nuevo Testamento es otro tipo de lectura, es una lectura más de dirección, de cómo comportarnos, qué significa el sacrificio del Señor Jesús, etc. No tiene ese tipo por decir, de descripción en lo que respecta a la relación que tenía Dios con el hombre. O sea, no dice y se levantó Samuel y Dios le habló. No existe ese tipo de comentarios en el Nuevo Testamento, más que nada son basados en el Antiguo. Y si nosotros leemos el Antiguo Testamento, mucho de lo que hablaba el Señor con el hombre era de que se arrepientan de sus pecados. Si nosotros nos vamos a segunda de Corintios 7:10, nosotros vemos una de las exhortaciones que tiene el apóstol hacia nosotros. Dice, porque la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la tristeza según Dios nos produce un arrepentimiento para salvación. Fíjense que el arrepentimiento es el que lleva a la salvación. A pesar de lo que digan muchos, que es nada más hacer una oración. Hacen a veces eventos, congresos, y me ha tocado ver cómo la mayoría de la gente, o muchos de los pastores, los Benny Hinn's y los que ustedes quieran, a veces cuando hacen un llamado, o la mayoría de las veces que hacen un llamado, no me ha tocado ver una sola vez que digan que se arrepientan de sus pecados.
Simplemente les dicen pasen y acepten al Señor Jesús como su Salvador. Y nunca les dicen que se arrepientan de sus pecados. Porque estoy seguro que si les preguntan, ¿quién de aquí se arrepiente de sus pecados y quiere pasar? Más de la mitad no pasa. Vamos a pensar en eso. Pero no lo hacen ese tipo de llamado. Hacen un llamado nada más de venir a repetir algo. Y salen las personas creyendo que ya son salvas nada más porque repitieron una serie de enunciados o de frases, ¿no? ¿Aceptan? Sí. Y no saben lo que conlleva la salvación. La salvación viene por un arrepentimiento, pero le pides el arrepentimiento y le dices, bueno, te tienes que arrepentir de tus pecados. Y se quedan, bueno, pues es que, pues yo creo que no estoy listo. ¿Nunca han oído esa? A mí me ha tocado escuchar gente decir eso, que es que no estoy listo. No les sorprenda que lo oigan, a mí me ha tocado escuchar eso, no sé si a ustedes. A mí me ha tocado escuchar gente que le dices, bueno, hay que arrepentirse de sus muchos y pedirle al Señor, y te salen, es que no estoy listo. Es porque no quieren arrepentirse. Pero para poder recibir esa salvación tenemos que nosotros arrepentirnos. Fíjense, una de las cosas que habla el Antiguo Testamento sobre el arrepentimiento. Vámonos a 2 de Crónicas 7:14. Y inclusive lo tenemos como un canto, ¿no? Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando le dije a esta persona de enseñanza que les comentaba sobre esto, él me dice que eso aplicaba al pueblo judío, que no era para los creyentes, porque eso es en el Antiguo Testamento, y ya una vez que aceptas al Señor Jesús ya no tienes que estarte arrepintiendo cada rato. Pero dice que se convierten de los malos caminos y buscan su rostro. Fíjense, una de las cosas que decía él, decía esta persona, dice, es que aplica a los judíos. Bueno, entonces ¿tú qué eres entonces? Dice, no, es que yo soy gentil. Bueno, entonces si eres gentil, entonces no te estés adjudicando las promesas de los judíos también, porque las promesas que dice al final es que perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanar su tierra es darle prosperidad y darle sanidad y darle todos estos tipos de cosas. Ahí no te aplicas, porque tú no eres de esos. No, pero es que son las promesas. O sea, te agarras lo que te conviene y desechas lo que no te conviene. Cuando dice el apóstol Pablo dice retener lo bueno y desechar lo malo, no se refería a esto. Pero sí somos buenos para ese tipo de situaciones. No, es que eso aplicaba al pueblo. Y lo bueno, no, eso sí aplica a mí. Pero fíjense que para que nosotros tengamos las recompensas que Dios tiene para nosotros, lo principal es nosotros llegar al arrepentimiento. El otro día en el Facebook, en la página de, creo que era Jewish Voice International, unos hermanos de aquí de Estados Unidos, son judíos mesiánicos, pero que son misioneros, y estaba hablando sobre el bendecir a Israel, y porque hubo un atentado cuando terminó Ramadán, que terminó, creo que era Ramadán, que terminó hace como una semana o menos de una semana, ¿no? Que es la celebración, la peregrinación musulmana. Entonces terminó y hubo creo que 4 atentados en diferentes partes de Israel, y en una de esas mataron a una muchacha, a una soldado. Una muchacha de 23 años, sargento, la apuñalaron en el cuello por proteger a otra persona. Pero pues ese era su trabajo. Entonces ella vio que iban a atacar a alguien, ella se mete y la defiende a la otra persona y la apuñala en el cuello y muere. Entonces en los comentarios ponían así de que bendice a lo que dice en Génesis, ¿no? Que bendeciré. Y dice una persona hace un comentario, un africano. Estoy seguro que era africano por el nombre, porque se llama Mutumbo Bolumbo o algo así se llamaba, ¿no? Entonces la foto era un morenito. Dije, no, pues este es del África. Entonces, luego te enteras, que te das cuenta que es como del África. Y pone el comentario, este hombre dice, yo amo al pueblo de Israel, aunque yo no soy del pueblo, pero los sigo amando y los bendigo. Y le pongo ahí abajo, no, estás mal, tú eres del pueblo. Si tú crees en el Mesías de los judíos, tú también eres ya del pueblo. Tú no eres un ciudadano de segunda clase ni te estés creyendo que lo eres. Le dije, tú te bendices también a ti porque eres parte ya del pueblo. Porque dice aquí, si se humillare mi pueblo, ¿sobre qué? Sobre cuyo nombre es invocado, sobre cuyo mi nombre es invocado, dice. Sobre el cual dice, mi nombre es invocado. Y toda la persona que cree en el Señor Jesús es miembro de ese pueblo.
Entonces, esas mismas responsabilidades, esas mismas obligaciones las tenemos todos. No hay excepción de que aplica para uno o aplica para otro. Lo que debemos de nosotros a diario buscar siempre es el arrepentimiento. Fíjense, de las principales cosas que el Señor Jesús venía a hablar cuando estuvo aquí en la tierra era arrepentimiento, arrepentirse. Si nos vamos a 1 Juan 1:8, y del 1:8 al 10, veamos lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. El hombre, pase lo que pase, al día que hasta que se muera, va a pecar. Entonces a diario tenemos motivos por la cual nosotros arrepentirnos. El arrepentimiento es un acto de la vida diaria del creyente, no es un acto de una vez para recibir la salvación y decir ya no hago nada, porque estás contradiciendo las palabras del Señor Jesús, que dice que si decimos que no tenemos pecados, y eso se dice mucho hoy en día. Hoy en día se predica mucho sobre lo bueno y lo bonito que somos y todos los premios que tiene el Señor para nosotros. El otro día vi, no sé qué puso en la página de La Voz en el Desierto, en el Facebook, o no me acuerdo dónde lo vi, sobre unos, ya saben, las clásicos que salen en la tele, ¿no? Reclamando a Maldonado, era el que le dicen el Maldonado, que dice que prácticamente que Dios le debe dinero porque Él es su hijo y que Dios me tienes que dar a mí y quitárselos a los impíos porque es mío, y si no me lo ha dado es porque... y se salen con una teoría bien rara, ¿no? Pero prácticamente están diciéndole al Señor: hey, no le has quitado al Bill Gates todo su dinero y me los has dado a mí, me estás quedando mal. Así se comportan. Entonces me dan ganas de pararme ahí y decirle: lo que pasa es que tú estás violando todos los preceptos de acá. O sea, en primer lugar, no fuiste salvo para eso, y en segundo lugar, no te pusieron en el púlpito para predicar eso. Porque el Señor Jesús, el mandato del Señor Jesús es hacer discípulos, y haciendo discípulos es predicando sobre el arrepentimiento. Vemos nosotros en Malaquías 2:13 y 14, como les mencionaba anteriormente, sobre cómo los profetas y el Señor en la relación continua con el pueblo de Israel era el arrepentimiento, porque de manera continua cometían pecados. Dice: y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Estaba ahí el Señor haciendo un reclamo, porque había en ese momento mucho divorcio. Entonces llegan y se divorciaban, y luego iban y le pedían perdón a Dios, ¿no? Porque el divorcio estaba en contra de la ley de Dios. ¿Qué sucede hoy en día, no? Me toca verlo mucho entre el católico, romano, apostólico, fíjense, para que los narcos lo hagan quiere decir que es una práctica que hoy en día sucede, ¿no? Van y matan a alguien y se van y se confiesan con el padre y ya se quitan la culpa del pecado porque mataron los narcos a alguien. Ya se le quitaron según ellos. Pero le dice el Señor: yo no voy a mirar nada de lo tuyo, de lo que tú me vengas y me traigas ofrenda. Y aunque te preguntes por qué, si nos vamos al versículo 17 ahí también, al versículo 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjate, el pueblo de Israel cansó a Dios por la hipocresía que tenía, el creer o el pensar el ser humano que no tiene nada de qué arrepentirse es hacer a Dios mentiroso, y le estaba diciendo ahí que lo cansas, porque tú estás diciendo que Dios se complace en ese tipo de actitudes. Y si leemos Malaquías, el capítulo 2, vemos todo el reclamo o el reproche que le hace el Señor al pueblo de Israel. Por eso que empezaba con esa parte sobre
pastor, predicador, no sé qué es, de allá de Ensenada, que él decía, bueno, no aplica y nosotros estamos libres de todo ese tipo de culpa. La verdad, no, son personas que no leen su Biblia, no entienden absolutamente nada de lo que significa la salvación, como creyendo que la salvación empezó después del año 33 después de Cristo, ¿no? El año 33 después de Cristo empezó la salvación empezó desde el momento que se creó la tierra. Desde ese momento el Señor empezó a tener misericordia del hombre y darle salida a las consecuencias de su pecado, y se arrepentían. Inclusive empezamos con Adán y Eva, fueron los primeros en pecar, los primeros en arrepentirse, y los primeros en recibir su pago, y los primeros en recibir misericordia por su arrepentimiento. No existe esa idea que tienen sobre que todo empezó en el año 33, están equivocados. Vemos también Salmo 32 en adelante, vamos al versículo 5. Y estamos viendo cómo el rey David escribe este salmo con una carga en su corazón y un peso por todo lo que hacía, todo lo que le pasaba. Y vemos en el versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es lo que está diciendo el rey David. El salmo, me gustan los salmos porque, como les he dicho en el pasado, yo los veo como poesía de manera literal. Lo veo como también como canto y como profecía, etcétera. No tiene muchos aspectos los salmos, y aquí nos estaba dando así una orientación. Está diciendo el rey David con su ejemplo, estaba poniéndonos el ejemplo de declarar los pecados para nosotros estar libres de culpa con Dios. Creer que no tenemos culpa con Dios en ningún momento es engañar a nosotros mismos. A Él no lo podemos engañar. El siguiente versículo, regrésate vete al 51, 3 y 4. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Está admitiendo todo su pecado. También vemos en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y podemos seguir buscando. En los salmos hay muchas partes donde habla sobre arrepentimiento por parte del hombre, del rey David. Habla mucho sobre su arrepentimiento y su pesadez en el estar cargando en su vida diaria con ese arrepentimiento, o con ese pecado del cual no confiesa. Era una costumbre, fíjense, cuando leo sobre la vida del rey David, era una costumbre de él de encerrarse a veces en el templo y danzar y orar y pedirle a Dios perdón. A pesar de que uno puede decir, bueno, él vivió una vida ejemplar. El rey David, en cierta manera, podríamos decir que vivió una vida ejemplar. El profeta Daniel vivió una vida ejemplar, en lo que cabe la definición de la palabra. No eran perfectos, pero de cierta manera vivían una vida ejemplar. Aún así pedían perdón por ellos y pedían perdón por el pueblo. Y es muy importante entender esa parte, que el pedir perdón como cuerpo de Cristo es pedir perdón no nada más de manera individual, sino también de manera colectiva. Cuando le leía el versículo de los primeros en 2 de Corintios, dice que si se arrepiente el pueblo, Él les va a sanar sus tierras. Y si nosotros analizamos los versículos esos, yo me pongo a pensar en la situación en la que vivimos hoy en día, la que vive México, por decir, y vemos el caos social que existe. Es de plano una vergüenza de país el que tenemos. Así no puedo decirlo de otra manera. Es una vergüenza, y la ciudad es una vergüenza peor de ciudad en la que tenemos. Y nosotros nos preguntamos, yo lo veo siempre que salen las noticias, ¿no? Que en el Facebook, que pasa esto, pasa lo otro, y salen las noticias porque me llegan las del Frontera. Y ayer le comentaba a Mayra, fíjense las noticias, cuando veo noticias de problemas en San Diego, que no son perfectos, pero es diferente la manera de pensar.
Los problemas de San Diego son problemas de que se reventó una tubería, de que hay que construir un puente, de que el pasto en el tal parque ya no está tan verdecito y hay que regarlo más seguido y que hay que incrementar el presupuesto, etcétera. Yo veo las noticias de acá, el alcalde se robó esto, el diputado se robó lo otro, el delegado se robó acá, el fulano transó por acá, en el Estado de México hicieron fraude en las elecciones y puras noticias de esas. Puras noticias de esas. Y digo, me quedo yo, de verdad qué vergüenza. Y me pregunto yo a mí mismo y hasta le pregunto, ¿por qué estamos como estamos? Me dice, porque nadie me respeta a mí, nadie me tiene como importancia. En serio, yo diría que solamente el 1% de la población mexicana realmente se arrepiente de lo que hace, de sus pecados y se preocupa por quedar bien con Dios. Vamos a ponerle de esa manera. El 99%, miren, el 80% del país es católico. Y pues ya sabemos lo que conlleva ser católico. No hay cierto nivel de culpabilidad en absoluto. Con la única que quieren quedar bien es con la estatua que tienen ahí arriba de la chimenea, o del comedor, o de la sala, ¿no? Quieren quedar bien con la María, o la Guadalupe. Y entonces esa es la costumbre. Y de los demás estás hablando que hay en México testigos de Jehová, mormones, cristianos, judíos, y entre los judíos tampoco quieren quedar bien con Dios. Quieren quedar bien con la religión, pero no quieren quedar bien con Dios. Los que yo he conocido quedan bien con la religión y no quedan bien con Dios. Tengo amigos que son judíos y hablan siempre de andar quedando bien. Es que fulano el Shabbat y esto y el otro. Y bueno, ¿y Dios a qué hora lo metes aquí en el asunto? Porque nunca te oigo hablar de Él. Y no hablan de Dios, hablan de nada más de la religión, de los ritos y de las costumbres, y nunca hablan. O sea, yo diría que el 1% de la población mexicana es la que se preocupa por quedar bien con Dios. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué estamos mal? En segunda de Crónicas decía que si se arrepienten y se humillaren, sanaré sus tierras. No se sana esta tierra ni se va a sanar porque no hay arrepentimiento por parte de esta nación. Y el problema o la razón por la cual no hay arrepentimiento es porque la iglesia no le pone el ejemplo, o porque la iglesia no está actuando de manera responsable. Si nosotros nos dice el Señor Jesús, y desde el Antiguo Testamento, la razón por la cual Dios escogió a un pueblo y al más chico de todos, dice, es para que mostraran la grandeza de Dios ante la tierra. Ese fue el motivo por lo cual Dios escogió al pueblo de Israel. Dice, porque es el más pequeñito, y la encomendación hacia ellos era predicar la existencia de Dios, la verdad de Dios, y no lo hicieron. Se convirtió en un asunto muy cerrado, muy entre nosotros, donde ya no tenía nada que ver con los extranjeros. Si venía un extranjero, tú vives aquí pero eres de otro, ¿no? En ningún momento cumplieron el cargo que le fue dado. Y es por eso le dice el Señor a Moisés mismo, le dice, haré pueblo del que no tiene pueblo, para que ustedes les dé envidia, porque no van a cumplir con mis preceptos. Y eso pasó. Pero ¿qué sucede con la tierra? La tierra, ¿por qué está como está? Porque la iglesia, o el cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Dios, o aquellos que fuimos encomendados a ser los que predicamos la verdad de Dios, no estamos haciendo el trabajo. Y el primer trabajo es el arrepentimiento. Nunca decimos que hicimos algo mal. Nunca decimos que quedamos mal con Dios. Nunca, no lo hacemos como de una manera corporativa. Veo las predicaciones en la televisión. De repente los domingos, cuando prenden la televisión abierta, las antenas, al otro lado todavía transmiten servicios de dominicales. En el canal 10 creo que es, o en el 8, uno de los dos canales todavía transmiten predicación. Y muy pocas veces me ha tocado ver sobre arrepentimiento. Inclusive el pastor más grande de Estados Unidos, el Joel Osteen, jamás habla de eso. Jamás habla del pecado y jamás habla del arrepentimiento. Siempre habla de que nosotros somos como mascotas de Dios. Así casi nos trata. Es que no, es que papito. Y luego le dice, papi, es que papito quiere que yo tenga el mejor cajón de estacionamiento. Porque yo una vez compré su libro porque me lo recomendó otra persona. No sabe quién era el amigo, hace como 10 años. Y llegué como al segundo capítulo y lo tiré, lo boté. Esta basura, esta mugre. Lo compré en el Costco y se me olvidó que lo podía regresar. Lo terminé botando y lo donamos a la biblioteca de ahí de la escuela de mis hijas.
Pero es que jamás hablaba de arrepentimiento, hablaba nada más de que el Señor, dice, yo una vez le daba vuelta al estacionamiento de la Walmart, casi decía, cuando era pobre, pero ya no soy porque ya tengo millones. Y le estaba pidiendo a Papito Dios que me diera el primer cajón de la entrada de la Walmart y me lo dio. Y luego leí una crítica sobre él y dice, y la pobre ancianita que andaba buscando también el primer cajón, se lo quitó el Señor a ella para dártelo a ti y a ella le hizo caminar un montón, ¿verdad? O sea, ese es el evangelio que ellos predican. Entonces, como no predican de ningún tipo de arrepentimiento, pues no hay manera, no dice para qué. Por eso las iglesias, hoy en día, si existen iglesias que realmente buscan la sana doctrina sobre el arrepentirse y quedar bien con Dios, están vacías. Y las iglesias donde se predican de que tú vas a ser el magnate de Tijuana, esas están llenas. Nada más voltean a su alrededor a verlas. Esas iglesias que están así, que hablan sobre lo grande que vas a hacer en la vida, están llenas. Me dan ganas de un día de pararme y decir, ¿quieres ser grande en la vida? Ponte a trabajar, ponte a estudiar, ponte a educarte y deja de andar sentado y esperando que te llueva un boleto de lotería, porque eso piensan que es Dios, que nada más está esperando hacerte ganar la lotería. Así piensa hoy en día, cuando en realidad el reclamo continuo del Señor ante el pueblo es arrepentirse todos los días, en todo momento. No sé si les ha pasado a ustedes que van de repente en el carro, los que manejan, que van, se te atraviesa uno y le dices hasta que se te va a morir, aunque no lo digas en voz alta. Y luego al ratito te sientes mal, ¿verdad? ¿No les pasa? A ver, Gabriel, tú eres de los que se queja cuando va manejando, ¿no? No sé si... Bueno, es que todos están mal menos nosotros, ¿verdad? Podemos ir en sentido contrario y todos van mal menos nosotros. No hablo de que te quejes del reclamo, hablo de que te quejes de la manera en que reclamas. O sea, de la manera en que reclamas. Pero a todos nos pasa, y eso es porque nosotros, el Espíritu Santo luego nos empieza a hablar, ¿no? Nos empieza a decir, estás mal. No podemos pasar las primeras 2 horas de la mañana sin haberla regado, ¿verdad? Vámonos nosotros a entender sobre la verdad del arrepentimiento. Fíjense, en Marcos 1:15, de las primeras palabras del Señor de exhortación era sobre arrepentimiento, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ya vieron la tónica del Señor? Era arrepentirse para poder creer, para creer. O sea, no existe tal cosa como una simple repetición de un párrafo y decir ya soy salvo yo nada más porque repetí esto. Si no hay arrepentimiento no hay salvación, porque no puedes tú dejar atrás, pues la palabra arrepentirse es dejar atrás o darle la vuelta a lo que estabas haciendo. Si nosotros nos vamos a Salmo 32, como estábamos hace rato, vamos a regresar al Salmo 32 y nos vamos al versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros tenemos que entender que para arrepentirnos debe de ser un acto de honestidad, no un acto nada más de los dientes para afuera. Debe ser un acto de honestidad, algo que nosotros realmente, y eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros, si hay un arrepentimiento sincero o un arrepentimiento nada más de la boca para afuera. Si es de la boca para afuera y no es sincero, entonces mejor no lo pierdas tu tiempo. A veces lo he dicho aquí, si vienes a la iglesia nada más por cumplir, vete a la playa, mejor no vengas, de nada te sirve. Voy a la iglesia porque es que como no he ido en 3 semanas, pues para que no verme mal, ni vengas, mejor ya ni vengas en todo el año, porque de nada te sirve. Si nada más vienes a quedar bien con la iglesia, no quedas bien con la iglesia, porque con el que se queda bien es con Dios, no con nosotros. Porque el rey David aquí decía, donde no hay engaño, espíritu, no hay engaño. El hacer eso es engañarse. Es como el otro día, pues la primera vez que no prediqué, que fue hace como 3 semanas. No sé si saben, o los que me tienen en el Facebook saben, ¿no? Nosotros nos fuimos, Mayra y yo, cada año, como es cerca de mi cumpleaños, la primera semana de junio, hacen el maratón de San Diego. Y pues Mayra y yo ya tenemos como 4 años, ¿verdad? Yendo, algo así. 5 años yendo. Y ya lo veo yo como mi regalo de cumpleaños, casi.
Y esta vez me tocó correr los 42 kilómetros. Era la segunda vez que intentaba correr 42, porque no es fácil. Y entonces cuando iba como en el kilómetro 25, 24 por ahí, iba corriendo, ¿no? De repente pues es todo un recorrido bien largo, y iba con el kilómetro 24, empezaba a ver gente que venía de regreso. Y había un letrero que decía 30 kilómetros. Y yo dije, oye, yo iba bien a gusto, oye, estoy bien pesado para esta cosa, voy en el kilómetro 30, me quedan 12, ya la hice. Pero iba como en el 24, era el letrero para los que venían de regreso. Pero lo curioso es que había un tramo más o menos como de unos 3 kilómetros donde los que íbamos unos de ida y otros venían de regreso, pero tenías que darle la vuelta a SeaWorld. ¿Sí conocen SeaWorld, verdad? Tenías que por ahí, por esos rumbos tenías que dar la vuelta. Pero me tocó ver un chorro de gente que se brincaba. Son como 5 kilómetros la vuelta, que se brincaban así y se regresaban. Y yo iba, porque me encontré un amigo, Gerardo se llama, y lo veo Gerardo y dije, mira, voy atrás de Gerardo, oh, estoy bien pesado. Y yo veía gente que venía, oye, ese iba conmigo hace ratito enfrente de mí ahorita. Y de repente empiezo a correr y veo que todos por allá, me cuenta que es darle la vuelta a playa, 5 kilómetros. Oye, pues no estoy tan perrón como yo pensaba, decía yo en mi cabeza, no estoy tan... Pero me tocaba ver gente que se brincaba y se regresaba. Y había gente, o sea, para hacer menos tiempo, según ellos. Y había gente que su chip que se pones en el zapato para que te lleva tu tiempo, que se lo dieron a gente que era bien veloz. Esa gente corrió su propio maratón y luego se puso el chip de otro y corrió el maratón del otro para que le marcara como que hubiera corrido como experto, ¿no? Y estábamos platicando el día que corrimos, que nos fuimos a comer. O sea, qué feo engañarte a ti mismo después de llegar y decir, llegas al final, te toman la foto con tu número y van a decir, te brincaste el kilómetro 28, porque en el kilómetro 28 había un marcador que por ahí más o menos donde decía que dónde ibas. Y me recordó al candidato presidencial que teníamos, Roberto Madrazo, que en Alemania se corrió como 10 kilómetros en 3 minutos. No sé si se acuerdan, que lo agarraron en la mentira, ¿no? Así pasa, así me deja pensando a mí cuando veo este tipo de versículos donde dice de engañarse a sí mismo. Venimos a la iglesia o venimos y hacemos una oración y es lo mismo, ese engaño que hacen esas personas que se brincan los 5 kilómetros nada más porque era nada más brincarte la banquetita y regresarte. Y me tocó en una carrera aquí de Otay, de 5 kilómetros y gente que no compraba ni el número. Y como al kilómetro 2 se brincaban y se regresaban. Alejandro, no sé, está Alex Casillas, no vino, ¿ah? Él lo corrió conmigo. Y llegamos y no nos tocó medalla porque le tocó medalla a todos los tramposos que no pagaron número y se brincaron en el kilómetro 2 para terminar rápido. Entonces yo me quedo, es que fea manera de engañarte a ti mismo. Es lo mismo que sucede cuando uno viene a la iglesia nada más por quedar bien sin arrepentimiento real. Por eso les digo, si vas a venir un día para quedar bien con la iglesia, pues te estás engañando a ti mismo porque a Dios no lo estás engañando. Y fíjense lo que pasó allá en el maratón de San Diego con aquellas personas que les pusieron el chip, que le dieron el chip a los carroderos rápidos. Cuando tomaban la foto estaba registrado a tu número y a tu chip. Entonces salía la misma persona con 2 registros y descubrieron que le estaban haciendo trampa porque era una manera de calificar para el maratón de Boston. Creo que es el más importante de Estados Unidos. El de Chicago, Boston, y esos son los más importantes. Entonces para poder ir tienes que calificar corriendo ciertos números en otros maratones. Entonces le dan, yo quiero ir al de Boston. Vas a ir al de Boston y ¿qué vas a hacer allá? ¿También a hacer trampa? ¿A qué vas? Lo mismo sucede con el ser humano. Engaña a Dios nada más de la boca para afuera, pero el rey David dice, bienaventurado donde no hay engaño. Porque eso es lo que te libra a ti de ser culpable de pecado. No te estás engañando, sino ¿para qué vienes? ¿O para qué haces una oración si no es sincera? También en el versículo 3 al 4, ahí mismo. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y nosotros podemos ver ahí, hay varias partes, fíjense, en la Biblia, en los proverbios vienen mucho tipo de este tipo de
de frases o de versículos donde el estado emocional o el estado espiritual del hombre también se refleja en el estado de salud. O sea, y lo pueden ustedes ver de manera de observación. Vean a la gente, fíjense, yo me he dado cuenta de esto de manera personal. La gente que tiene osteoporosis, la que tienen problemas, sí saben qué es la osteoporosis, ¿verdad? Generalmente las personas que yo he visto que tienen osteoporosis son personas que andan muy amargadas. Siempre están así como de mal humor. No es necesariamente de mal humor, sino de amargura, que cargan con amargura. Y luego hace muchos años vi un estudio médico que hablaba de eso, precisamente que las personas que tienen un estado de ánimo muy amargo presentan problemas de salud de los huesos y las coyunturas se les endurecen y les da también artritis. Y es porque están siempre en un estado de ánimo amargo. Pero el rey David dice, cuando me callé de confesar sus pecados, dice, envejecieron mis huesos. Y andaba todo el día con una pesadez. Yo me encuentro a mis amigos de la escuela, a varios de mis amigos de la escuela. Y no porque no quiero presumir de nada, pero la verdad parece que los amarraron a la parte de atrás de un carro y los arrastraron por todo el bulevar Aguacaliente. Algunos, yo me los he encontrado y me dice, ¿cómo le haces por verte tan joven? Yo le digo, ¿cómo le haces tú para verte tan mamolado? En serio, tenemos la misma edad. Y son personas que traen todo tipo de problemas, de cargas, y hay muchos de ellos que se dicen cristianos. Y fíjense, mis amigos con los que crecí, que son cristianos, o sea, que son creyentes, ¿verdad? Nos vemos igual. Y todos los que no, se ven pero cateados a más no poder. Pero se ven mal, feos, de veras feos. No feos que hay que feo está, sino en el aspecto que traen. Porque en realidad el estado de ánimo, el estado espiritual se refleja también en el estado de salud. Entonces, si ven a una persona que viene a la iglesia y siempre se está viendo cada vez más fea, díganle, hermano, yo creo que usted ocupa arrepentirse. Porque aparentemente se le está reflejando en su forma de verse. Pero así decía el rey David, dice que se le envejecieron sus huesos. Dice, en mi gemir todo el día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El hecho de retener un pecado y no confesarlo ante Dios produce esa pesadez. Yo he escuchado de gente dar testimonio que decían, en el momento que yo me confesé mis pecados, sentía como que me quitaban una carga de encima. ¿No les ha pasado eso? ¿O han escuchado a alguien decir eso? Casi de manera literal, como si trajeran algo en el lomo caminando, ¿no? Inclusive el versículo 5, en el que sigue, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros tenemos que confesarle ante Dios de manera completa el pecado, porque si lo hacemos o no lo hacemos, Él ya lo sabe. Entonces, ¿de qué nos sirve otra vez cortar camino en el maratón? Si de todos modos el que está tomando video de las carreras se entera. El rey David nos pone el ejemplo, dice, yo te confesaré. Y yo leo la historia de él y veo la vida tan difícil que tenía. Veía la vida. El otro día veía la predicación, una predicación que estaba dando un hermano allá en Jerusalén esta semana. Y estaba hablando precisamente sobre cuando el hijo de David, Absalón, lo traiciona y se queda con el reino, y el rey David tiene que huir. Y después se dan cuenta que todo el pueblo se da cuenta que cometió un error. Dice, no, ¿sabes qué? Este no es nuestro rey es David y no está con nosotros. Y las diferentes tribus empezaron a escribirle cartas al rey David, enviándoseles, decimos, perdónanos, vente, que queremos de regreso, menos la tribu de Judá, de su propia tribu. Y él les manda una carta y decir, hey, somos de la misma sangre y tú no te quieren que regrese, pero tú también, y no me dices nada, no me confiesas que quieres que regrese, que cometiste un error. Él les hace ese reclamo, el rey David le hace ese reclamo a la tribu de Judá, diciéndole, todos me están pidiendo que regrese y están confesando que cometieron un error, menos tú, que eres de mi propia sangre, ¿no lo vas a hacer?
Y es lo mismo que va a pasar con el pueblo judío cuando se dé cuenta que Jesús es el Mesías. Le dice hasta en una de las profecías, creo en Zacarías, creo que dice que van a llorar y gemir como un padre llora sobre un hijo, ¿no? Pero el rey David nos está poniendo el ejemplo y dice: yo no encubrí todo, te lo voy a decir. De nada nos sirve nosotros guardarlo y ocultárselo a Dios si no se lo confesamos. Va a haber un beneficio, siempre va a haber un beneficio en el momento de nosotros confesarle a Dios. Inclusive si seguimos en el versículo 6 hasta el 7. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, nosotros debemos de realmente poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Él es el que nos va a sacar de todo lo demás. Por eso les decía, el país que vivimos, gracias a Dios que vivimos en México, pobre México que tenemos, la verdad. Pero el país, yo lo veo que andan, estaba viendo cómo tienen a su Mesías en un candidato, uno que anda ahí moviendo las aguas, ¿no? Que se cree que esa es la salvación de México. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Sí, un lagartito por ahí. Y pero el pueblo mexicano, por más que le quieres decir, ¿sabes qué? Es que tu confianza debes de ponerla en otro, no en él. Dicen: es que le robaron la gobernatura a Morena. Es que al que sea es la misma, créanme, yo estuve metido en eso. Todos son iguales, todos son iguales. No vengan y me cuentan que uno es mejor. Todos, sin excepción. Y era el PRI, sí, aparte, pero dicen: bueno, ¿en quién voy a tener esperanza? No la vas a tener en ese candidato o en ese personaje, en ninguno de ellos. La única manera en que vas a poder componer los problemas del país es poniendo tu mano, tu confianza en Dios. Y para poderlo hacer, nos dice el rey David, yo me confesé y yo puse toda mi confianza en ti. Y es lo que tenemos que hacer de manera colectiva como nación. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Personalmente hablando, jamás lo va a hacer este país. Por eso es que yo de chico decía: bueno, sí, vamos a cambiar y va a mejorar. No va a cambiar el país, ¿no? Lo único que podemos hacer en realidad es predicar el evangelio y que se convierta la más cantidad posible, porque de esa manera es la única manera que va a cambiar el país, ¿eh? Inclusive le estaba leyendo sobre las profecías del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y cómo en Estados Unidos se cumplieron cuando se fundó, sobre invocar su nombre. Y ahí estaba leyendo yo sobre la historia. Dije: mira, con razón Estados Unidos fue tan próspero, hubo tanta libertad, hubo tanta justicia. Ahorita ya no la hay, pero en un tiempo sí lo había, y era precisamente por eso. Pero pues sería otro tema si entro mucho a detalle ahí. Pero para finalizar, nosotros tenemos que aferrarnos en la esperanza en Dios. Vámonos al versículo 11 de ahí mismo. Dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Una vez que confesamos que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, es momento de dar gracias y tener gozo en tal. Se libera la carga, se quita la pesadez esa que trae. Inclusive esta se sana. Hay sanidad en el pueblo cuando sucede ese tipo de cosas. A veces hay personas que están enfermas y es precisamente eso la causa de la enfermedad, el no confesar sus pecados ante Dios. Y muchos no lo saben, pero sí hay versículos donde habla sobre cómo tu pecado te lleva a tener una enfermedad. El apóstol Pablo decía eso: he oído que hay muchos enfermos entre ustedes y débiles, porque no confiesan sus pecados, porque están en pecado, no lo confiesan, no se libran de esa carga de pecado. Y ese es el problema que sucede. De repente venimos, hay un llamado a sanidad y puede venir la persona 3, 4, 5 veces, no se me quita. Es que tu problema no era nada más que oraran por ti, era que tú te arrepintieras también. Cuando venían los enfermos ante el Señor Jesús, ¿qué les decía? Arrepiéntete.
venía alguien a pedir perdón, cuando por ejemplo cuando le llevaron a la ramera le dijo, ve y no peques más, y a otra le decía arrepiéntete y sé sanado, y arrepiéntete y recibe sanidad, y siempre les decía arrepiéntete, y ese era el motivo por lo cual se enfermaban también. Pero una vez que nosotros hacemos esa confesión ante Dios, debemos de nosotros también salir de esa carga y entrar en la alegría que es el resultado de un arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento engañoso, que parece arrepentimiento pero no es real, sino es un engaño nada más nuestro. Por eso es que muchas veces la gente no tolera a veces estar aquí en la congregación, porque como se habla mucho de eso, me voy porque esto y lo otro y no estoy de acuerdo allá. No, es que el problema no es aquí, el problema eres tú. Siempre el problema es la persona, porque no se tolera. O sea, cuando se dice la verdad, haces una de dos cosas: o la reconoces o te vas para allá no escucharla. No hay otra. O la reconoces o te vas, porque te carga escucharla. Y no es quedar bien conmigo, o con el pastor, o con el edificio, la iglesia, o el hermano de al lado, es quedar bien con Dios. Por eso les repito, dicen, yo creo que sí voy a ir a la iglesia este domingo, tengo como 5 meses que no voy. No vengas, si no vienes porque estás arrepentido y quieres ya cambiar tu camino, mejor no vayas, o no vengas, de nada te sirve. Pero se requiere de mucho valor decir eso, porque cualquier otra va a decir, no, vengan para que dejen el diezmo o las ofrendas. Pero Dios no quiere nada de eso. Dice, vas a traerme tus ofrendas, yo no las voy a reconocer, porque ya me tienen cansado. Así les decía, prácticamente les decía, yo estoy cansado de ustedes, si vienes y me traes ofrenda, no las voy a aceptar. Y vas a preguntar, ¿por qué? Porque no, porque tienes el pecado que no haces, del cual no te has arrepentido. Bueno, hermanos, con eso concluyo este mensaje. Lo que sí es que después de poner la regañada, Rosalinda dio el anuncio, ¿verdad?, de los viernes. Aquellos que asisten y que pueden venir los viernes, y aquellos que no, pues hagan el esfuerzo y cumplir con el trabajo. La verdad, hermanos, se los digo, aquellos que vienen y participan en viernes, si para unos de ustedes es pesado, dicen, es que llego bien cansado del trabajo, pues también ellos. O sea, no eres único aquí el que llega bien cansado, o que es bien noche. Bueno, también para ellos. Y la verdad hay que honrar el trabajo de los que vienen los viernes a trabajar aquí, a cuidar a niños, a llevar a cabo el servicio, a acomodar proyector, bocinas, instrumentos, etcétera. Y realmente vamos a apoyar a ellos. Y ahí es un momento para aprender también, porque no se va a hablar de lo mismo que se habla en los domingos. Son temas diferentes. Entonces, la mayoría, yo diría todos de nosotros, siempre es bueno seguir aprendiendo. Nadie lo sabe todo, nadie puede decir, ya lo escuché. Yo he leído a veces el mismo versículo 10 veces y cada vez se me prende el foco de manera diferente, ¿verdad? Entonces, Rosalinda les hizo la invitación, yo les hago la exhortación. Amén. No sé si hay alguna otra cosa que decir, que hacer. No, nada. Pues vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias por la tarde que tú nos has dado, Señor, por este tiempo, Señor, que nosotros dedicamos a ti, Señor, a alabarte y a conocer más de tu palabra, Señor, y del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, Señor, y lo que tú nos llamas, Señor, a hacer. Te pedimos que tu palabra siempre haga fruto en nuestra vida, Señor, que prenda una raíz fuerte, Señor, y nunca se nos olvide, Señor, y que siempre estemos nosotros buscando quedar en el camino correcto contigo, Señor. También te pedimos que bendigas a todas las familias aquí, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, los sanes. Aquellos que están necesitados, Señor, que tú les proveas, Señor. Y aquellos que no pudieron venir, Señor, que tú les abras el camino, Señor, y les des la manera, Señor, de que ellos puedan asistir a la congregación.
Si tienen alguna necesidad, algún faltante, Señor, ya sea económico, Señor, de vehículo, etcétera, Señor, que tú les proveas, Señor, y que los bendigas. Y aquellos que no vinieron por enfermedad, Señor, que también los sanes allí donde quiera que estén. Y te pedimos que esta semana sea de bendición para nosotros, Señor, y podamos ser luz a la vida de otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quedamos despedidos.